La aventura de un caso de identidad, de Arthur Conan Doyle. Hoy, para mejorar tu español, gracias a las historias, viajamos a finales del siglo XIX, a Londres, para acompañar a uno de los personajes más famosos de la literatura universal, Sherlock Holmes. El creador de este detective tan especial fue Arthur Conan Doyle, un médico y escritor británico nacido en Escocia en 1859. Su vida fue curiosa. Mientras estudiaba medicina, empezó a escribir relatos y poco a poco descubrió que tenía un talento especial para atrapar al lector con historias de misterio. Estudiante, te doy la bienvenida a la segunda temporada de Más que Historias, el podcast para estudiantes de español donde exploramos historias adaptadas para que mejores tu comprensión del idioma. Como siempre, recuerda que en SpanishLanguageCoach.com tienes todos los recursos gratuitos, la transcripción completa, la traducción al inglés, ejercicio de comprensión y tarjetas de vocabulario que te ayudarán a recordar las palabras nuevas. Y además, en esa misma web vas a poder ver que desde hoy, lunes 15 de septiembre, hasta el domingo 21, están abiertas las inscripciones de cualquiera de mis cursos online. Y además, como estamos celebrando que ya hay más de 5.000 estudiantes inscritos, solo esta semana, si te inscribes a uno de los cursos, vas a poder beneficiarte de la sorpresa que hemos preparado. Tienes toda la información en la página web. En 1887, Arthur Conan Doyle publicó la primera novela de Sherlock Holmes, llamada Estudio en Escarlata, y desde entonces sus aventuras se convirtieron en un fenómeno internacional. Lo interesante es que Doyle se inspiró en un profesor que tuvo en la universidad, el doctor Joseph Bell, famoso por su capacidad de observar detalles y sacar conclusiones rápidas, exactamente como hace Holmes. Pero Sherlock Holmes es mucho más que un detective. Es un símbolo de la lógica, la observación y la inteligencia. Con su pipa, su lupa y su inseparable amigo el Dr. Watson, ha aparecido en novelas, cuentos, películas y series de televisión durante más de un siglo. El relato que vas a escuchar hoy se titula La aventura de un caso de identidad. En él, el Dr. Watson nos cuenta el caso de una joven que llega a la casa de Holmes para pedir ayuda. Su prometido, el hombre con el que iba a casarse, ha desaparecido misteriosamente el mismo día de la boda y solo Holmes puede descubrir la verdad detrás de este enigma. Prepárate, estudiante, porque en esta historia veremos cómo a veces los secretos más increíbles se esconden en los detalles más pequeños. Escuchamos La aventura de un caso de identidad, de Arthur Conan Doyle. Una tarde, Sherlock Holmes y yo estábamos sentados en su casa de Baker Street, junto al fuego. En ese momento vio por la ventana a una mujer en la calle. La mujer estaba nerviosa, miraba hacia nuestra ventana y se movía hacia adelante y atrás, indecisa. Llevaba unas gafas muy gordas y se notaba que no veía muy bien. De pronto cruzó la calle rápidamente y tocó con fuerza el timbre de la puerta. Holmes me dijo en voz baja: «He visto antes ese comportamiento. Es un asunto de amor». La mujer dudaba si contarlo o no, pero aquí la tenemos. Poco después, el recepcionista anunció a la señorita Mary Sutherland. Holmes la recibió con amabilidad y le pidió que se sentara. Ella comenzó a contar su historia. Mary era mecanógrafa, trabajaba con la máquina de escribir y ganaba un pequeño sueldo. Sin embargo, tenía una renta propia de 100 libras al año, una suma de dinero muy importante para esa época, que había heredado de un tío en Nueva Zelanda. El dinero era administrado por su madre y su padrastro, James Windibank, con quienes vivía.
Mi padrastro es solo 5 años mayor que yo, dijo Mary. Por eso me resulta extraño llamarlo padre. Mary explicó que había conocido a un hombre llamado Hosmer Angel en un baile. Ella había insistido en ir al baile, aunque su padrastro no quería. Al señor Windibank no le parecía bien que Mary saliera de casa y que se relacionara con otras personas fuera de su círculo familiar. Pero en esa ocasión su padrastro había viajado a Francia y Mary pudo ir con su madre al baile. Allí conoció a Hosmer. Era un hombre amable, pero muy reservado, explicó. Tenía la vista débil, como yo, y usaba gafas oscuras. Su voz era suave, aunque un poco rara. Hablaba tan bajo que casi no podía oírle, porque de niño había estado muy enfermo de la garganta. Pronto comenzaron a verse. Hosmer siempre la visitaba de noche, porque era muy tímido y no quería que nadie los viera. Pero cuando el padrastro de Mary regresó a la ciudad, Hosmer le propuso dejar de verse y escribirse cartas todos los días. Mary contó que se comprometieron luego del primer paseo que dieron juntos, pero no solo eso, Hosmer le había pedido a Mary que le prometiera fidelidad, pasara lo que pasara. A la madre de Mary esto le había parecido una muestra de su amor apasionado. Y aprovechando un nuevo viaje del padrastro, Mary y Hosmer decidieron casarse. El mismo día de la boda, Hosmer presentía que algo malo podía sucederle y volvió a pedirle a Mary que, si le pasaba algo, le fuera fiel y lo esperara. Fueron a la iglesia en 2 coches diferentes, su madre y ella en uno y Hosmer en otro. Pero cuando llegaron a la iglesia, el coche estaba vacío y Hosmer había desaparecido. Nadie volvió a verlo. Mary lloraba mientras nos contaba aquello. Mi padrastro no quiso dar aviso a la policía, pero yo estoy segura de que le pasó algo grave, dijo Mary. Holmes la escuchó con mucha atención y le pidió las cartas de Hosmer, una descripción física de él y su dirección. Mary confesó, avergonzada, que no conocía su dirección, porque siempre enviaba sus cartas a una oficina de correo, porque él no quería que sus compañeros de trabajo se burlaran. También Holmes le pidió información sobre su padrastro, el señor Windibank, ya que quería citarlo en su oficina para hablar con él. Mary se marchó con la esperanza de que Holmes resolviera el misterio. Cuando quedamos solos, Holmes me dijo: «El caso es interesante, Watson, pero creo que mañana podré resolverlo». Al día siguiente recibimos en Baker Street al señor Windibank, el padrastro de Mary. Era un hombre de 30 años, de aspecto frío y sonrisa falsa. Entró en la sala con mucha seguridad, saludó y dijo que no quería que un simple problema familiar se hiciera público. Añadió que Mary era una joven impulsiva y exagerada. Holmes lo escuchó un momento, pero pronto lo interrumpió y le mostró las cartas de Hosmer. Le explicó que había observado algo muy especial. Siempre me ha resultado muy interesante el hecho de que no hay 2 máquinas de escribir iguales, excepto cuando son completamente nuevas. Luego hay unas letras que se desgastan más que otras, dejando una marca única. Pues bien, señor Windibank, todas las cartas del señor Hosmer están escritas a máquina, incluso la firma. Eso ya es raro, pero además he notado que las letras E y R presentan los mismos defectos que la carta que usted mismo me envió ayer, confirmando nuestra reunión. El rostro de Windibank comenzó a palidecer. Intentó sonreír y cambiar de tema, pero Holmes fue directo.
Señor Windibank, Hosmer es usted mismo. Se aprovechó de los problemas de visión de Mary y se disfrazó con gafas oscuras y bigote falso. Cambió su voz para que ella no la reconociera y así engañó a su hijastra. Holmes caminó despacio por la habitación y siguió explicando. Su plan era sencillo. Si Mary se casaba, usted y su esposa perderían la renta de 100 libras que ella recibe cada año, pero si conseguía mantenerla en casa, enamorada y fiel a un hombre inexistente, seguiría controlando su dinero. Por eso inventó a Hosmer Angel, y él solo aparecía cuando, casualmente, usted estaba de viaje. Primero se ganó la confianza de Mary, luego la comprometió con su promesa de fidelidad y finalmente desapareció el día de la boda. Así la dejó atrapada en una ilusión. Windibank se rió, nervioso. Usted no puede probar nada de lo que dice, señor Holmes, dijo Windibank, e intentó marcharse. Pero Holmes se adelantó y cerró la puerta con llave. No tan rápido, señor Windibank. La ley quizás no pueda castigarlo, porque técnicamente no ha cometido un delito, pero usted ha actuado con crueldad y egoísmo solo por dinero y yo voy a castigarlo. En ese momento, nervioso y asustado, Windibank abrió la puerta y salió corriendo. Holmes y yo lo vimos por la ventana mientras huía rápidamente por la calle, como un ladrón descubierto. Holmes volvió a su sillón, encendió la pipa y comenzó a fumar. Ese hombre, dijo con calma, no se detendrá aquí. Algún día cometerá un crimen mayor y entonces la justicia lo llevará a la horca. Yo lo miré todavía sorprendido y le pregunté cómo había deducido todo aquello. Holmes me explicó con tranquilidad. Era evidente desde el principio que solo el padrastro ganaba en esta historia. Hosmer no tenía dirección ni trabajo comprobado. Todo era poco claro y sospechoso. Además, Hosmer nunca aparecía cuando Windibank estaba en casa. El disfraz era obvio. Gafas oscuras, voz diferente y bigote falso. Y lo más claro, la firma a máquina. Un hombre que firma así es porque no quiere que lo reconozcan por su letra. Todo apuntaba a la misma persona, James Windibank. ¿Y qué pasará con Mary?, pregunté. Holmes suspiró. Si se lo contamos, no lo creerá. Como dice un viejo proverbio, es peligroso quitar su cachorro a un tigre y también es peligroso quitar a una mujer una ilusión. Mary seguirá esperando a su Hosmer Angel, aunque ese hombre nunca existió. Holmes se recostó en su sillón. Para él, el misterio estaba resuelto. Estudiante, hemos llegado al final de la aventura de un caso de identidad. ¿Ya te imaginabas el final o te ha sorprendido? Lo que sí me parece sorprendente es que más de 2 siglos después siguen existiendo casos similares, estafas, engaños, identidades falsas, solo que ahora, en lugar de cartas y máquinas de escribir, se usan redes sociales y aplicaciones de citas. Hay cosas que no cambian, hay que tener cuidado. Pero lo que más me ha llamado la atención, estudiante, ha sido la decisión final de Holmes de no contarle a Mary todo lo que había descubierto. Creo que ella merecía conocer la verdad y por eso me ha dejado pensando, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a escuchar una verdad dolorosa? ¿Preferimos vivir engañados o enfrentarnos a la verdad, aunque pueda lastimarnos? Cuéntame tu opinión en comentarios. Y con esta reflexión cerramos el episodio de hoy. Recuerda suscribirte o seguir el podcast y recomendarlo a otros estudiantes si te ha gustado. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Más que Historias.